El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Muy bien, amigos del Personaje del Viernes, estamos en esta semana luego de pasar la mitad del mes de enero y tenemos el gusto de contar con muy destacados, reconocidos profesionales ecuatorianos, ex entrenadores de la selección ecuatoriana de fútbol, como es el profesor Carlos Sevilla. Más adelante tendremos a otro destacado profesional, que es el profesor Carlos Torres Garcés. El profesor Carlos Sevilla, además, como destacado entrenador, conoce nuestro medio y el proceso de la selección por muchos años y de los clubes, por ende de los jugadores que van produciéndose en el Ecuador y que van algunos de ellos o muchos de ellos saliendo a jugar en el exterior. Por eso hemos puesto incluso de fondo de mi pantalla el logo de la TRI y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, aunque yo no soy de la federación, obviamente, sino aquí de Radio Atalaya y de las pues, redes sociales Atalaya, pero es porque todos somos la selección y es el deporte que más nos apasiona definitivamente en el país y en el mundo. Ahora sí, con esa introducción, presentarlo nuevamente, como hemos tenido el gusto ya de hacerlo antes, al profesor Carlos Sevilla y desearle pues un venturoso año 2023 para usted, para su familia, lógicamente también para el fútbol del Ecuador. ¿Cómo está, profesor Sevilla? Muchísimas gracias, Andrés. Un saludo muy cordial. De igual manera, desearle un feliz año a usted, la familia, a los oyentes de del programa De Atalaya, sí. de Y del Atalaya. personaje el viernes. Y del personaje el viernes, claro. Así es. En este viernes, y esperamos dar nuestra opinión en beneficio del fútbol ecuatoriano y que quienes tengan el gusto de escucharnos, pues puedan hacer su opinión indudablemente. Carlos Edmundo Sevilla Dalgo es el profe Carlos Sevilla, como lo conocemos todos en el Ecuador. Para empezar, a su criterio, digamos, esta actuación de Ecuador en el Mundial de Qatar, que nos emocionó a todos y nos entusiasmó a todos, terminó con un balance altamente positivo o regular. ¿Cómo lo ve usted? Mira, Andrés, el haber llegado nosotros a un mundial, pues fue algo que en principio no teníamos en mente por los tropiezos que tuvo la directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol al contratar el técnico que dirija este proceso, y acertó con la llegada de Gustavo Alfaro, un técnico con personalidad, un técnico con conocimiento, experiencia, y después nos demostró una de sus virtudes, que es la de tener una excelente comunicación que le permitió pues llegar con mucha facilidad a nuestros jugadores, leer bien la idiosincrasia de nuestro pueblo representada por nuestros jugadores, y eso le permitió realizar una gran campaña en las eliminatorias, y por méritos propios llegamos a un mundial, en donde Es en que este mundial pues hicimos lo que un equipo de fútbol puede hacer, o lo que el fútbol nos depara, ¿no? Ganamos, empatamos y perdimos.
Claro, solo hay esas tres posibilidades. Así es. Y nosotros las manejamos, estuvimos dentro de las tres. Y decirle que como actuación de nuestra selección fue para mí muy buena actuación. Nos hubiese gustado que clasifiquen a la siguiente fase, pero hay que ser muy conscientes de que al frente teníamos una selección muy joven, la tercera del mundial que se participó, y entonces era como en determinado momento decir, es mucho pedir a todos los miembros de nuestra selección que para mí cumplieron, que lo pudieron especialmente el último partido redondear con una mejor actuación. Todos fuimos conscientes de ellos también. Y lo importante para mí era continuar con este proceso, con el técnico, pero esto es fútbol y en el fútbol cualquier situación puede darse y para mí es una pena que no continúe pues Alfaro porque ya tenía una química excelente con los jugadores, él ya sabía cómo hay que continuar este proceso que lamentablemente se cortó. Eso sí, indudable lo que usted dice, ¿no? Tenía una química excelente con los jugadores, ¿no? Y eso es clave, profesor, cuando en un equipo, en un grupo. Sí, es importantísimo porque para llegar a eso hay que desarrollar la inteligencia emocional de cada uno de los jugadores, no mirarles no solamente en su plano actual, sino también, si es del caso, pues, que hay jugadores que tengan algún problema o que su rendimiento no sea el que lo realizó anteriormente, hacer una retrospección, hacerle vivir el presente y crearle un futuro, pero deparador, con muchos éxitos, con muchos triunfos, y eso es lo que precisamente pudo inculcar Gustavo Alfaro en cada uno de los jugadores de nuestra selección. Yo quiero preguntarle, Carlos, algo que quizás, bueno, ustedes los especialistas lo tienen muy claro, pero, incluso los periodistas especialistas en fútbol, pero la gran mayoría, los aficionados como nosotros, no. Y para tener una idea, hablar un poquito también de los jugadores. Por ejemplo, el arco de Ecuador. Tenemos a Galíndez y luego, claro, Domínguez. Pero ya son jugadores de quizás no lleguen al próximo mundial. ¿Usted qué opina? Los más jóvenes, sí, Ramírez, y el otro me parece que no fue, pero que es muy bueno, el arquero de Melec, Cuero me parece que es el nombre, ¿no? Eh, pero en todo caso tenemos estos dos más jóvenes, pero la pregunta es, ¿llegarán Domínguez y Galíndez hasta en caso de nosotros poder ir al mundial que sigue? Bueno, lo importante para mí es potencializar a la selección que actualmente tenemos, pero a esa selección hay que potencializarlo con jugadores jóvenes que vienen de las menores, de los equipos que han jugado en nuestra selección, sub-17, sub-20, sub-18, eh, y que cada uno de ellos con su experiencia, tanto en el plano profesional nacional y también a nivel internacional, más el roce Ajá. jugando en la selección, es importantísimo para que sume a la selección de mayores y no desentonen. Entonces, en ese aspecto se tenía el proceso bastante claro, había que seguir y hay que seguir incorporando esos jugadores. Y en el arco, el que tenemos al momento es Ramírez, el arquero de Independiente, Independiente, que hizo pero una extraordinaria Copa Sudamericana. ya, y ahí viene ya el primer gran trabajo del seleccionador nacional. Tiene que buscar dos arqueros digamos, ecuatorianos que vengan a completar la nómina, tener tres arqueros de primer nivel en el arco ecuatoriano. Para mí hay candidatos, está Valle, está, digamos, que ahora ha sido transferido al, a Muchurruna,
que, Ah, sí. que tiene nivel de selección, ¿no? Entonces, pero eso Es queda que acá. Galíndez tiene 35, va a cumplir ahora 36 años, ¿no? Sí, Y Domínguez ya tiene 37. sí, para mí los dos, hay que decirles muchísimas gracias, Así es. cumplieron, ¿no? Y ahora hay que incorporar jugadores nuevos en esa posición. Entonces, por eso le hablaba de, no, de esos De nuevos estos jugadores, Ramírez y que el entrenador tenga que encontrar dos. dos Oh, arqueros que estén acorde con sus características de fútbol, es decir, de acuerdo a la idea que tenga el nuevo seleccionador ecuatoriano. Así es que por ahí comenzaba la tarea. de la alineación. A ver, en la defensa, el lado de Pervis Estupiñán está cubierto en el sentido que es un jugador joven y que está brillando en la Premier League, me parece. Los centrales, y usted me podrá corregir de lo que digo, tenemos no solamente dos buenos centrales titulares como Piero Hincapié, está Torres, también, Torres, exacto, Torres y Preciado. Torres y Preciado. Sí, yo Ya, creo. pero pregunto, Torres también está Arboleda ahí digo, los centrales. Me parece que recambio hay. En el lado de Preciado, habrá que ver el caso de Byron Castillo, ¿en qué queda? Pues no, sí, porque se necesita siempre tener dos. Bueno, en el caso de Castillo hay que tener bien claro. La FIFA nos dijo bien clarito, ¿saben qué? Ustedes le pusieron datos que no corresponden a ese pasaporte ecuatoriano al señor Castillo. Es Y, verdad. y sugieren y dicen, estos datos corresponden a la nacionalidad que él tiene, que es colombiana. Entonces no nos hagamos nosotros ya ilusiones con Castillo porque el problema no sé cómo termine con la apelación que realiza la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero en todo caso en esa posición hay jugadores que vienen, digamos, jugando en los equipos de fútbol, en nuestra selección, que están afuera y que podrían en algún momento eh, jugar como marcador de punto. Eso, ¿Tiene eh, alguna idea, por ejemplo, de alguno así que pudiera, digo joven, ¿no? Porque obviamente se nos ocurre jugadores con experiencia, pero alguno joven que pudiera en esa banda de derecha. por ejemplo, está Espinosa que jugaba en Aucas y que está afuera, está, Ok, no, sería un candidato. No, así como también tenemos en el otro costado el jugador este, que no me acuerdo el nombre este momentito, es zurdo, que ya. Palacios, ¿no? Palacio, el Chiqui Palacio que le dicen, ¿no? Que juega recontra bien, Sí, gran que para jugador. mí es uno de los que mejor levanta el centro por ese costado. Tiene una excelente zurda, pero no tuvo muchas oportunidades en nuestra selección, porque usted lo señalaba, Andrés, hace un momento tenemos un Estupiñán que está aprendido, que está haciendo bien las cosas, que va creciendo día a día y va haciendo figura al momento en Brighton y en el fútbol inglés. Entonces, a Palacio le tiene muy dura, ¿no? Para jugar en la selección, a no ser que en Claro. algún momento se lesione, sería el caso. Pero dentro de los centrales tenemos a León, tenemos a Cangá, que Es verdad, son muy buenos. sí, que podrían jugar también ahí y no hay ningún inconveniente. Vamos a la media cancha. En la media cancha me parece que tenemos un equipo bueno y joven. Quizás se sintió en el Mundial, no quizás, se sintió cuando no estuvo Jackson Méndez y no le fue tan bien en un partido, venía de una para también Carlos Grueso, pero si Fuentes es un buen jugador, digo, en esa posición, porque el resto hay pues algunos jugadores en la media cancha, profesor Sevilla, no sé qué le parece. Sí, en la media cancha no tenemos mayor inconveniente. Yo creo que Grueso va a mejorar después de que comience a jugar en su equipo. Está Deison Méndez, que fue la sensación, ¿no? En en este mundial. Tenemos a Caicedo, ¿no? En esa Claro, posición. Tenemos también a Cifuentes.
tenemos Franco, que son jugadores de muy Ah, buenas sí, Alan lecturas. Franco. Bueno, Y Caicedo es un crack, pues ahorita, o sea, está avaluado por encima de 50 millones de euros. 90 le está pidiendo ya la 90, Roma. mire, nada, ve. O sea que yo No, me y quedo corto. aprovecho la oportunidad que me da en su canal, Andrés, para decirle Sí. que si le piden 90 millones, entonces también tienen que subirle el sueldo a su empresario. Por favor, tiene que hacerle subir el sueldo a Moisés A Caicedo, Moisés. que es el más bajo o uno de los más bajos que tiene la liga inglesa. Nosotros hablamos de un jugador que tiene excelentes características, Brighton hoy lo está demostrando, pero también tienen que pagarle y no seguir ganando el sueldo que al momento tiene Caicedo. ¿No? Bajísimo, Hay que ir de bajísimo. la mano lo uno con lo otro. Oiga, eso le iba a decir, tiene toda la razón, bien que lo traiga a colación. Carlos, mire, o sea, yo me quedé helado. Aquí en Ecuador ganaría más, sino que obviamente está pues en la plataforma mundial allá, pero aquí en Ecuador ganaría más sueldo Moy Caicedo, ¿no? Sí, efectivamente. Y yo le digo que a mí me molestó muchísimo cuando Alex Aguinaga fue a Necaxa y comenzó a ganar una cantidad, digamos, para mí, irrisoria. Le mejoraron después del primer año, el segundo año también le volvieron a subir, pero después del tercero, Alex, que ya tenía su experiencia, comenzó a cobrar lo que él merecía y terminó siendo uno de los jugadores mejor pagados en la Liga Mexicana. Entonces, hoy que ya tiene, digamos, Moisés, eh, equipos que lo quieren eh, tener en sus filas y equipos de primer nivel y que están Claro, los pagando más mucho importantes, ¿no? dinero. Los más fuertes. Así es, jugadores que, digamos, equipos que ya disputan el título en la Liga Premier inglesa, entonces eso va a ser también que se tome en consideración para mí, ¿no? Totalmente. Vamos a la parte. Ah, no, a propósito, quiero decir, el otro día vi un partido de Gonzalo Plata que realmente jugó muy bien. Ojalá que en España lo puedan seguir ayudando a mejorar, ¿no? Porque tiene, si lo siguen puliendo, puede convertirse realmente en una figura descollante en la Liga Española o cualquier liga europea. Sí, Eh, esperemos Plata, ¿no? Que madure un poquito el entrenador Ujú. que lo pueda ayudar, que eso es lo más difícil, porque los entrenadores europeos lo que se preocupan es justamente de tener el profesional que contrataron, el jugador con las características que lo contrataron y con el sueldo que le contrataron. Ellos tienen que devengar. Muy pocos son los entrenadores europeos que se preocupan de mejorar en la parte, en cualquiera de los aspectos, físico, Ajá. técnico o digamos en el aspecto económico. Por eso es que los jugadores europeos contratan entrenadores personales, sea estos de preparación física, sea este el caso, digamos, de un entrenador para que mejore su técnica o un psicólogo, o si no tienen un psicólogo, tiene que ser, digamos, un coaching que le haga desarrollar su inteligencia emocional. Entonces, todo eso lo hacía, por ejemplo, Ronaldo. Mire, ¿y dónde llegó Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Entonces Sí. yo considero que Plata tiene que dejarse ayudar, tiene que buscar quien le ayude para que él pueda mejorar su... O sea, necesita armar un equipo que lo esté guiando, ¿no? Indudablemente. Y en eso estaba preocupado Gustavo Alfaro. Hay que Ajá. tomar en consideración. Por eso yo le digo que la relación que tenían los jugadores con Gustavo Alfaro era bastante profunda. Claro, claro, tiene toda la razón. Vamos con la delantera. Nuestro principal referente, goleador, es Ener Valencia, que sigue teniendo una extraordinaria actuación en Turquía, pero difícil que llegue pues, al Mundial de siguientes y ojalá clasifiquemos como todos queremos. Pero de ahí sí nos preocupa la falta de gol del equipo ecuatoriano en esa parte
profesor. Hay buenos jugadores, pero no hay contundencia goleadora. Sí, ahí tendríamos que nombrar también a Mena, que miren Mena, lo que es ¿cierto? la situación. Ha sido uno de los mejores jugadores que tuvo el proceso de eliminatorias Mena y no sé exactamente cuáles son las circunstancias por las que no pudo actuar en el Mundial. Él llegó medio tocado, Ok. ¿no? Y eso creo que el técnico prefirió no utilizar el primer partido, pero ya los otros dos, que no sé qué sucedió, qué pasó, qué sucedió, y no tuvo minutos. Pero Mena tampoco podría ser que nos acompañe o que esté listo para las próximas eliminatorias. Entonces, tenemos plata, Sí, ya Mena ya no llega. ya, tenemos ahí otros jugadores que también hay que darle la oportunidad a Ibarra, ¿no? A Por un lado, Romario. claro, por el otro Sí, lado también tratar de buscarle, digamos, a Alvarado, de jugar con Ayrton Preciado, que tiene que recuperarse porque es uno sí. uno Es un de buen los buenos jugador. jugadores que tiene nuestra selección. Y de los centros delanteros, Einer había que tenerle hasta Copa América y ver cómo rinde en Copa América. Y en el caso de Estrada, el asunto ahí como que nos quedó debiendo. Mire, por ejemplo, el caso de Estrada, hay que ver lo mismo de Plata. Él necesita gente que le ayude, técnicos que le ayuden para mejorar su rendimiento, para que se convierta en el goleador que todos anhelamos, que todos queremos. Tenemos a Campana. Campana Sí. en buena hora, que ha renovado su contrato, le han comprado su pase, eso le va a dar tranquilidad para él seguir creciendo en la Liga Americana. Esperemos que aproveche esa oportunidad y tenerle a un Campana que venga y se pelee el puesto con los jugadores que al momento está y por su juventud, por su Juego característica de joven. juego, Así es, pueda todo su ser el potencial. titular de nuestra selección. Es muy cierto, tiene la juventud, las características de juego, como para ser en el futuro, pues uno de los titular y ser goleador de la selección. Ahora, vamos con la parte del Si me entrenador. permite, Andrés, si me permite, Sí, Andrés, claro, claro. Adelante. el tema del jugador de fútbol es que se hace jugando. Entonces tiene Campana que seguir jugando. No pensar en llegar al momento a un equipo grande en donde tiene que ser banco. Ahí a la selección, nuestra selección se va a ver afectada. Él tiene que quedarse en un equipo donde juegue, ¿no? Y en Como en base a Miami, eso, como en el como en Miami, Miami City, Inter y, Miami. y de esa manera, pues ir corrigiendo sus deficiencias, ir destacando sus virtudes en los entrenamientos porque el jugador se hace jugando, se corrige sus deficiencias en el entrenamiento. Un jugador no se hace entrenando, se hace jugando. Usted es un estudioso, siempre lo ha sido, y le pregunto esto, en el caso de las elecciones, ¿cuánto influye los entrenadores de la sub 17, sub 20 hacia el futuro de las selecciones de un país? Mire, es importantísimo tener un cuerpo técnico que esté al frente de las divisiones menores, ¿no? Uh Eh, -huh. en cada una de las selecciones, es decir, un cuerpo técnico completo con su director deportivo que se preocupen el trabajo en las divisiones menores. Para eso tienen que hacer un scouting en todos los lugares de nuestro país, que están jugando en los equipos de primera en buena hora que no están jugando, traerlos para darles oportunidad en la selección y que si tienen méritos, pues buscarles de equipo para que sigan jugando. Y lamentablemente, el caso de Jorge Célico, que estaba al frente de esta situación, a mí digamos, yo sentí mucho que deje la Federación Ecuatoriana de Fútbol para irse a Barcelona, Sí, ¿no? sí, fue un mal cambio. Sí, Perdimos un buen entrenador de las selecciones juveniles para ir a donde Barcelona, que fue un paso efímero, ¿no?
Así es. Yo no he conversado con Jorge, pero digamos una pena que esto haya pasado. Me hubiese gustado que vuelva, o si hay la oportunidad de que vuelva para ser director de las divisiones menores, creo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol debe pensar en Jorge para que esas selecciones, ¿no?, que vienen a alimentar la de mayores esté bien trabajada y que haya cuerpos técnicos muy profesionales con altos conocimientos en todos los aspectos que los puedan transmitir a los jugadores que vienen buscando oportunidad en las divisiones menores de nuestra selección. El caso del entrenador de la selección. Entonces, todos pensábamos que lo ideal, y usted que lo ha ratificado, era que siga el profesor Alfaro. Lamentablemente no se dio y ahora Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tiene que buscar un entrenador. Ya en el mes de junio, entiendo, empiezan las eliminatorias. Dicen que en el exterior se está buscando, hay algunos nombres como hablan de Gareca, también se habla de Guillermo Almada, aunque él también es un candidato para México y todos sabemos lo que significa México económicamente y en mercadeo en todo el continente. Entonces, ¿qué puede avisorar? ¿Qué nos puede decir de el futuro hacia la designación del DT ecuatoriano para Copa América y para las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá? Bueno, primero hay que decir que los señores dirigentes del fútbol ecuatoriano, a nosotros los técnicos ecuatorianos nos votaron hace tiempo, ¿no? Sí, 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 Y hace tiempo. el último precisamente fui yo que estuve hecho cargo de la selección, que dejé por discrepancias, digamos, con uno de los dirigentes del fútbol ecuatoriano que en ese momento estaba en funciones. Entonces, Estuvo, eh, me parece que el profesor Bisueta también estuvo, ¿no? perdón, Bisuete, sí, después, perdón, Que perdón. también, de ahí Yo fui el penúltimo, entonces, yo fui el penúltimo, el pero, último pero, Bisuete. pero a Bisuete también le pasó que hizo una buena eliminatoria, por poco clasificamos, yo sé que, pero luego no le dieron más chance. Así es. No, bueno, entonces pensando, digamos, en que la posibilidad para el técnico ecuatoriano es negada, Es negada. a mí sí me gusta Gareca. No, primero, es un técnico que ha demostrado su capacidad, asimismo tiene su personalidad, sus conocimientos. El fútbol peruano, porque yo dirigí en Perú, es su idiosincrasia parecida a la del ecuatoriano, en donde el técnico, en este caso seleccionador peruano, tiene que estar más pendiente digamos, del entorno del jugador, porque son un poquito más divertidos que los nuestros, los jugadores peruanos. Entonces, si a Gareca le fue bien en el fútbol peruano, yo creo que sí le puede ir también bastante bien en el fútbol ecuatoriano, porque tiene un conocimiento de las selecciones, porque para jugar hay que hacer un análisis y ahora el análisis se lo hace en el aspecto físico, técnico, táctico, con los videos, con la ayuda de videos, entonces tiene un conocimiento bien profundo de a quién se va a enfrentar y no solamente en un partido, se analiza 2, 3 partidos anteriores con la selección que se va a jugar. Entonces, para mí, Gareca puede ser, no, uno de los Uno eh, de los además, candidatos. además, es seleccionador nacional. Claro, que es otra cosa. Conoce el camino que debe recorrer un técnico de selección. En cambio, en el caso de Almada, él no ha dirigido una selección, No. ha dirigido solamente equipos, y dirigir un equipo es una cosa y dirigir la selección es otra cosa. Entonces, para mí, no, si contratan a Gareca, considero, digamos, que le puede ir bastante bien, ¿no? Y esperemos que él llegue acá, conozca nuestra idiosincrasia y llegue a sí mismo a tener una buena química con los jugadores que al momento tiene. Tiene una selección armada, tiene una selección que con un cambio, 2 cambios, con 2 jugadores e ir nutriendo, pues tenemos la selección para jugar el Mundial
26 y seguir trabajando para el 30, por la edad que tienen quienes al momento conforman nuestra selección. Yo creo, a propósito, porque veo algunos nombres que citan, que aquí la Federación Ecuatoriana de Fútbol debe de ubicarse, y los dirigentes, de no estar buscando en Europa o de directores técnicos que están en Europa. Ya la experiencia con el caso de Klinsmann y luego de Cruyff fue muy negativa. Ellos tienen otra idiosincrasia, tienen además otro mercado, una situación muy diferente. Digo porque por aquí el otro día decían que Manuel Pellegrini en los clubes europeos gana una fortuna y está ya hace tiempo. No ha querido ser ni entrenador de Chile, que es su país, profesor, ¿no le parece? Sí, efectivamente. Y yo he conversado con Manuel. Somos muy Ya. amigos. Antes de que venga a Ecuador, él dirigía Católica. Y cuando vino a Ecuador, yo era el técnico de la selección. Le abrí los brazos, le ayudé todo. Conversábamos mucho con Manuel. Le fue muy bien el fútbol ecuatoriano. Le abrió las puertas para llegar a Argentina, después de Europa. Y Manuel tiene bien claro, él va a seguir dirigiendo en Europa. Y a su momento, cuando vea, digamos, que el asunto dirigir en Europa se le está incomodando en algo, regresará para dirigir, ahí sí, con la selección chilena. Es decir, una de las prioridades de Manuel también es dirigir primero la selección chilena y después, indudablemente, pensar si es que puede dirigir otras selecciones, no solamente aquí en América, sino también volver a Europa. Ese es el pensamiento O de sea que Manuel. usted es amigo y ha hablado con él, claro. Sí, muy amigo de Manuel. Claro, y él ha estado en la Premier League, en España y en otro lado, o sea, es otro mundo realmente y otra estabilidad, ¿no? Ahora, se habla de otros nombres, por ejemplo, el de Guillermo Barros Esqueloto, pero él no estaba en la selección de Paraguay. Está en la selección paraguaya, Está, están ¿no? identificados, sí. Difícil que cambie de selección. Matías Almeida, entrenador de la AEK de Grecia, fue entrenador de River Plate y luego dirigió en México. Se habla también de ese candidato, no sé si lo había escuchado. Andrés, si me permite, una cosa es lo que contrataron, lo que trajeron acá, Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro tiene 30 años dirigiendo el fútbol en Argentina. Tiene Sí, su experiencia dirigiendo equipos chicos, digamos en la B, dirigiendo equipos chicos en la A, llegó a Boca, ¿no? Y después vino sí, a la selección ecuatoriana de fútbol. Pero traer un técnico que está haciendo sus primeras armas en el fútbol argentino, yo no le veo, digamos, primero que reúna el perfil que necesita nuestra selección y peor, digamos, que tenga la experiencia y que pueda llevarnos por un camino exitoso con nuestra selección. Así es que en eso hay que tener las cosas bien claras. Una cosa me es parece, me un parece, técnico con experiencia a nivel internacional y otra cosa es un técnico extranjero que recién esté comenzando. Y nosotros dar una oportunidad a un técnico en esas condiciones creo que no va a cumplir con los objetivos que nuestra selección al momento tiene trazados. tiene toda la razón. Yo creo que ese es un magnífico punto. Gustavo Alfaro tenía 30 años, tiene, de dirigir en Argentina, equipos chicos y medianos, y llegó hasta Boca, donde lo criticaban porque decía que no era para equipo grande. Sin embargo, es un muy respetado profesional. Y fue Entonces, vicecampeón. Y fue y fue vicecampeón en vicecampeón. Boca. Claro, en tremendo liga esa que quedó vicecampeón con River y todo. Entonces, me parece que ahí, bueno, lleva la oportunidad o digamos el número uno, Gareca, pero por eso mencionábamos otros nombres. Está el del profesor Almada, pero él ha dicho que a él le interesa es la selección de Uruguay y tiene donde hay un entrenador, un director técnico. Y que por otro lado en México lo están nombrando como un posible también
entrenador. Entonces, por ahí no es nada fácil lo de Almada tampoco. Mire, en el caso de Almada, yo en algún momento atrás, sin tener absolutamente nada, respetando a Almada su trayectoria que está haciéndose, no, yo había señalado, él al dirigir Barcelona, ¿no? Va a tener algunos inconvenientes, como ya lo tuvo el técnico que estuvo en Emelec, ¿no? Gustavo, ¿cómo es? Quintero. Quintero. Entonces va a tener la oposición de los amelexistas, de los de Liga, de Nacional, de etcétera, etcétera. Siempre van a aparecer conceptos, criterios de uno a otro. Una. Y dos, lo que él había manifestado cuando dirigía a Barcelona, que en Quito no se puede jugar a mediodía, no, sino hay que jugar de noche. Y que de noche igual seguía teniendo el tema de la altura. Como él estaba en el Guayas, entonces el tema de la altura siempre va a ser un inconveniente, va a ser un problema para los equipos del llano, pero trabajando bien y cambiando la mentalidad y por sobre todas las cosas, transmitiendo, ¿no? Mucha seguridad a nuestros jugadores, no hay ningún inconveniente. Después, a su momento, cuando esté Carlos entrevistando, él Ya está acá, ya está. Él ya Ya hizo un está. ejercicio, pues le trajo a la selección a jugar, digamos, a su equipo acá y le fue muy bien, quedando campeón dentro del fútbol ecuatoriano. Es decir, el tema de Ajá. la altura depende para mí exclusivamente de la mentalidad del entrenador. Cuando el entrenador no le tiene miedo a la altura, le transmite eso a sus jugadores y sus jugadores hacen como suyo, no se empoderan y rinden cerca al nivel que tienen. Entonces, Almada tiene, digamos, ese inconveniente de que el tema del sol, que pega a los rayos solares perpendiculares, etcétera, etcétera. Entonces, Y que lo ubican con un tiene solo sus club, riesgos, ¿no? Y que tiene sus lo ubican riesgos, con un ¿no? solo. Claro. Hoy está dirigiendo allá en México, en donde está a 2.400 México, y no le he Sí. escuchado de hablar absolutamente nada de la altura de México. Es verdad que no, al contrario. Y a propósito, estamos ya también con el profesor Carlos Torres Garcés en el personaje del viernes, el palillo Torres Garcés. Carlos, conversábamos con el profesor Carlos Sevilla de los candidatos a entrenadores de la selección y que realmente lo que se necesita es alguien con mucha experiencia, y que no un entrenador, porque nacionales ya dijeron que no, o sea, no lo toman en cuenta, nacionales ya dijeron que afuera, dijo la federación, y que se habla es de Gareca, del Tigre Gareca, se habla de Guillermo Almada, se habla de Matías Almeida, que es un entrenador mucho más joven y sin la misma experiencia de los otros. Y también mencionamos el caso de Manuel Pellegrini, que obviamente no va a venir a Ecuador, pues, ¿no? O sea, ya pensamos, eso es muy poco probable si dirige todo el tiempo en Europa. Entonces, ¿qué le parece, Palillo, esta cuadro, digamos? Bueno, Buenos días, buenas, buenas también tardes, días. buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, ya Buenas tardes. saludamos antes, pero pues nuevamente, pues es un gusto compartir con ustedes, con usted, y también con Carlito Sevilla, con quien nos une una amistad cercana Un abrazo. muchísimos años pues en el fútbol ecuatoriano y dirigiendo clubes pequeños, medianos, grandes clubes y selecciones nacionales también. Entonces, Carlos es una voz autorizada, tiene muchísima experiencia. Yo creo que él debería ser el entrenador de la selección del Ecuador. Sí. Siri, sí, y esto no es un cumplido, Carlitos, es la verdad. Gracias. Porque, Tengo que cambiarme de nacionalidad. Tengo que ser Tienen, boliviano, cualquier cosa, ¿no? o conseguir un pasaporte de esos ahora sí, sí, esos bueno, sí, truchos. esos, claro. Pero bueno, como la situación está así y no es nueva, esto ya viene de muchísimos años atrás, pues es evidente que pues Ecuador nuevamente está en una encrucijada. Yo el otro día decía que
desafortunadamente para nuestro país, aquí viene de todo el mundo, se forma, hace un poquito de fama y después nos dejan en la estacada, se van, ¿no? Y entonces, y todos dicen que, o la mayoría dice que es por dinero, ¿no? Yo creo que en nuestro país pocos quieren estar, pero cuando no tienen muchas posibilidades, entonces muchos quieren venir. Y ese es el caso de los entrenadores que en este momento están en carpeta, digo yo, ¿no? Porque yo no sé quiénes son los asesores de la gente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de los directivos, o son los directivos mismos por sus emociones, por su fanatismo, o por su conocimiento, que no creo que ellos estén en capacidad de poder tomar una decisión desde el punto de vista, pues, del contexto de lo que significa ser un entrenador de fútbol. Conocerán nombres, habrán leído un poco sobre entrenadores, pero entrenar es algo muy complejo, no es una cosa sencilla cuando nosotros vamos al estadio. Cualquiera puede decir esto cualquiera puede decir, incluso alguien que está en una silla de ruedas, puede decir, mira, si hubiera hecho esto o esto otro, pues hubiera convertido el golf. Es facilito eso, ¿no? Si yo la bajo con el pecho, después le pego una chilena y la meto en el ángulo, cualquiera puede pensar eso, pero de allí a querer hacerlo realmente, hay un abismo, ¿no? Hay un océano de diferencia. Entonces la gente que está en la tribuna pretende, en la mayoría de los casos, querer saber más que los entrenadores, incluso elegir entrenadores y Claro, molestar todos todo, son, todo, todos son y entrenadores en la decidir quién tribuna. entrena, quién juega, quién no juega, quién debe salir, quién no debe salir. Evidentemente que eso para la gente que va al estadio y que no tiene influencia sobre las decisiones de los entrenadores, eso se puede decir, pero ni el periodista ni el dirigente puede llegar a ese plano, ¿no? Sin embargo, hoy no sé quién dice que Almada es el perfil, o que Quintero es el otro perfil, o que Gareca es el otro perfil. Realmente no sé de dónde salieron, cómo salieron esos nombres, nosotros conocemos las trayectorias de estos entrenadores y de muchísimos otros, ¿no? Pero yo creo que para elegir un entrenador de una selección ecuatoriana que ya se ha puesto pantalones largos, ya no es esa selección ecuatoriana que en los primeros tiempos iba a aprender y íbamos a experimentar posiblemente, que no había competencias organizadas en divisiones menores, que salían pocos jugadores, que todo era generación espontánea. Eso lo hemos superado de alguna manera, ¿no? Y entonces, hoy en día, para elegir un entrenador, creo que tiene que haber un grupo de personas entendidas que tomen la decisión. Evidentemente que decida el dirigente, porque finalmente ellos son los que tienen la responsabilidad final. Pero debería haber un grupo de personas, un equipo de trabajo que se encargue de primero, eh, eh, desarrollar un perfil del jugador ecuatoriano y luego, de acuerdo a ese perfil, contratar al entrenador para la selección del Ecuador. Y entonces nosotros estamos dando vueltas, estamos enredados entre un grupo de periodistas que abogan por un entrenador, un otro grupo de periodistas que por afinidad o por intereses, por otros, y finalmente terminamos, pues a veces terminamos en manos de los peores. Y hoy en día, claro, se hace más fácil porque tenemos una selección que Alfaro encontró, porque Alfaro no formó a nadie, encontró un grupo de jugadores que ya estaban jugando en clubes del exterior y también en el Ecuador, y que eso sí podemos decir que es la valentía que tuvo, es su background, la valentía que tuvo de hacer jugar jugadores muy jóvenes, no solo uno, sino varios jugadores muy jóvenes en la selección del Ecuador. Y Claro, entonces eso es verdad. le damos a nosotros, todos. Yo creo que a nadie puede ocultar eso, ¿no? Porque venía Claro. otro y capaz que buscaba a los más veteranos y porque necesitaba solo ganar. Y sucede que este entrenador pues hizo algo que posiblemente otros no hubieran hecho.
jugar con jugadores a veces desconocidos, pero con gran capacidad, ¿no? Con gran capacidad de juego, ¿no? Y hoy en día que la selección está más o menos formada, ya tenemos que ver cuál es el entrenador, es decir, tiene que haber un debate serio, ¿no? De cuál es el entrenador realmente que le conviene, no que le interesa, que le conviene a este grupo de jugadores que ya son grandes, ya son experimentados, porque el hecho de Sí, ser pues, joven no necesita que no tengan experiencia, tienen experiencia competitiva. Y eso son pues, mundialistas. sí, y que juegan en clubes de gran nivel. Y entonces eso pues nos obliga, ¿no? A no soltar nombres irresponsablemente muchas veces para hacer creer que sabemos más o mucho, y sucede que a veces pues no tenemos que ir muy lejos, capaz que la solución está cerca, que lamentablemente nosotros no la queremos ver. La Muy solución bien, para mí está cerca siempre. A ver, profesor. si me permite, Andrés, Sí, claro, no Carlos. acotar un poquito lo que dice Carlos, lo ha dicho muy bien. Primero hay que analizar a los jugadores individualmente, cuál es la idea de fútbol que caló en nuestra selección, cómo juega, cuáles son las características de nuestros jugadores y de la selección, y con esos datos, tanto en la parte no física, técnico, táctica y psicológica, no decir, bueno, esta selección debe estar dirigido por un entrenador que tenga estas características, ¿no? Que tenga este conocimiento, que pueda llegar a este grupo de jugadores, y ahí es cuando vamos nosotros a tener, ¿no? Una continuidad, y los jugadores van a seguir rindiendo como han rendido con Gustavo Alfaro. Entonces, los señores dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol tienen que buscar ese entrenador, y cuando lo encuentren a ese entrenador tienen que pagarle, no discutir cuánto vas a ganar, cuánto quieres, qué es lo que al momento hacen con los entrenadores, no, sino cuando tengan las características a ese entrenador hay que pagarle, que es totalmente distinto. Y algo más, no, hoy el fútbol globalizado, ¿no? Entonces tenemos un conocimiento bien profundo del fútbol ecuatoriano, del fútbol a nivel internacional, individual, colectivamente, hoy con todos los recursos que la tecnología nos pone en nuestras manos, pues todos podemos saber qué es lo que pasa con un entrenador, con otro entrenador, con un jugador, etcétera. Entonces ya no es tan difícil, pero hay que tener conocimiento y hay que saber llegar para nutrirse de todas esas experiencias que han tenido los técnicos, jugadores, ¿no? Y los dirigentes poder captar, analizar y después tratar de ponerle en práctica, y en base a eso buscar un jugador o buscar un entrenador. Así es que en ese aspecto... de acuerdo, muy buen punto, claro. muy buen punto. Quería agradecerle al profesor Carlos Sevilla por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa y seguir en la segunda parte del programa ya con el profesor Carlos Torres Garcés. Así que bueno, al profe Carlos Sevilla, muchísimas gracias. Carlitos. Bueno, le dejo a Carlitos, Garcés, ¿no? Escúchame. Con una alta sintonía. Alta sintonía. Sí, o sea, la vara está alta, ¿no? Altísima. Está alta la vara. ¿no? Sí. Pues Andrés, escucha, dicen que nosotros estamos viejos, ¿no? Es cierto, somos viejos, no podemos discutir pero eso. Con un conocimiento, pero con conocimiento y experiencia. Pero bueno, tener muchos, ¿no? Bueno, eso ya sabes cómo funciona esto aquí. ¿no? Bueno, un abrazo, Andrés, Carlitos. Espero que todo vaya bien. Un abrazo para ti también. Un Andrés, abrazo. Gracias a Carlos Sevilla desde la capital. Vamos a la pausa y volvemos en el personaje del viernes, ahora con el profesor Carlos Torres Garcés. Ya hubo esta extraordinaria charla, intercambio también entre los dos ex técnicos de la tricolor. Volvemos en un momento, amigos oyentes. Muy bien, continuamos con el personaje del viernes. El día de hoy, dos personajes, futbolistas y luego entrenadores, campeones en el fútbol ecuatoriano con de clubes, y también ex entrenadores de la selección ecuatoriana de fútbol como talento nacional.
Vamos, antes que nada, no quiero dejar pasar la oportunidad para desearle al profesor Carlos Torres Garcés, el popular el Palillo, que desearle un gran año 2023 para usted y su familia, Carlos Torres, como le decía Piñeiro. Que tenga un gran año. Gracias, igualmente, igualmente. Un abrazo fraterno, afectuoso. Eso era lo primero. Vamos ahora con el tema del entrenador de la selección. No renovó el contrato, algo que era previsible, que no sé, pues después de la eliminación de Ecuador del Mundial de Qatar, algunos pensaron que sí, era bastante previsible. La prensa argentina lo dijo al principio, que no iba a seguir el profesor Gustavo Alfaro. Finalmente ya se confirmó la noticia hace pocos días, y ahora la búsqueda del siguiente entrenador. Ojalá no se pierda tiempo por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol buscando a técnicos como Klinsmann o como Jordi Cruyff, que están en otra galaxia, galaxia futbolística, quiero decir, diferente a la de acá, y que si dicen que van a ir al exterior, porque eso es lo que ha dicho el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, entonces que de pronto, cuando digo pronto, un par de meses, se defina, porque las eliminatorias empiezan en junio, Carlos Torres Garcés. Es cierto, yo creo que Ecuador pues no debe de tener 50 carpetas, o sea, debe de tener una. E ir a conversar o como sea que se haga el acercamiento, logren en lo más pronto posible llegar a un acuerdo económico y también como otros resultados como condiciones de trabajo, etcétera. Partidos amistosos, disponibilidad de los jugadores, etcétera. Todo eso que los entrenadores antes de llegar a firmar un contrato, pues piden para los dirigentes. Lamentablemente Ecuador todavía, yo lo decía antes, Ecuador todavía no tiene como digamos, una especie de perfil del jugador ecuatoriano, y eso hace que divaguemos mucho en la contratación del entrenador. Okay. Otra cosa que es difícil de poder asimilar es que Ecuador tiene un límite, o se ha puesto un límite a veces muy bajo para contratar a un entrenador. Entonces podría contratar a un entrenador que no responda a las expectativas. Un límite económico. Económico, sí. Ya. Y solamente porque económicamente no está al alcance, dicen, ¿no? Y eso, pues, finalmente se hace muy difícil poder contratar a un entrenador. Yo estaba leyendo hace poco, hoy, que el entrenador que está más cerca de la selección es Gareca. Dicen que él allá cobraba mucho más, un 30% más de lo que Ecuador le está ofreciendo. Y entonces, finalmente podrían decidir por el más barato, ¿no? Y eso a veces no tiene claro, sentido, no tiene lógica, que tienen que buscar al entrenador sin fijarse en el dinero. Evidentemente que tampoco se puede pagar sumas exorbitantes, ¿no? Estratosféricas, pero sí fijarse más en el entrenador que quiere Ecuador, no en el entrenador que puede pagarse, ¿no? Y la selección del Ecuador sí puede pagarse el mejor entrenador si es posible, porque cada participación de la selección ecuatoriana representa muchísimo dinero para la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Es decir, que sí puede reservar una cantidad importante para un buen cuerpo técnico, pero da la impresión que no es así. Y hoy en día estamos hablando de entrenadores de clubes para selección. Desde mi punto de vista, así no funciona. Entrenador de selección es una cosa, entrenador de clubes es otra.
¿Por qué? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué? Porque el entrenador de club tiene en el año, tiene 40, 50 partidos para jugar y está todos los días con los mismos jugadores, entrenando, conociéndolos, compartiendo, pues, cenando, almorzando, desayunando. En el entrenamiento, en el día a día está, entonces el entrenador y compite cada fin de semana, a veces dos o tres partidos por semana. 3 partidos por semana, porque 2 partidos por semana se juega, cada 7 días normal. Y entonces, en cambio, el entrenador de selección es un entrenador distinto, que tiene que tener un liderazgo distinto al del club. Un entrenador que reúna las condiciones por su experiencia trabajando con selecciones. Es el caso de Pekerman, por ejemplo, para dar un ejemplo. Claro. Que él se formó en la selección y siguió en las selecciones. Y yo no recuerdo que haya dirigido a algún club. Puede ser que sí, pero no le habrá ido bien. Y entonces, ¿por qué? Porque usted cada vez que tiene los jugadores solo lo tiene 3 días, 4 días, 5, ya exagerando. Y en ese tiempo no puede hacer mucho, solo trabajar en la parte táctica y, por supuesto, desarrollando conversaciones, haciéndole conocer a los jugadores qué es lo que quiere de cada uno de ellos, pero no entrenando, porque los jugadores ya vienen entrenados de los clubes. Entonces es distinto. Claro, no van a tener sino pocos días, no los pueden pocos entrenar. Días para cada partido, entonces se hace difícil tener que un entrenador de clubes pueda ser un gran entrenador de selecciones o viceversa. Entonces tendré la Federación Ecuatoriana posiblemente no se ha fijado en eso y está buscando entrenadores de clubes porque ganaron allí, aquí, están en México. Lo que le pasó, nos decía hace poco Carlos Sevilla a Gustavo Quintero, sí, que era un entrenador de clubes, ¿no? Claro, entrenador de clubes, él es entrenador de club. Y no se desmerece su calidad de entrenador, ¿no? Pero él es un entrenador de clubes. No tenía la experiencia. Usted lo agarra a Guardiola y lo saca a la selección de España, ni loco quiere dirigir la selección de España. No quiere. Él es un entrenador de clubes Pellegrini no ha querido dirigir nunca a Chile. Claro, ¿por qué? Porque es distinto, ¿no? Y eso no se han enterado los dirigentes de la federación. Tiene que buscar un entrenador con perfil de entrenador de selecciones, que sepa qué hacer en esos pocos días que tiene a los jugadores con él antes de cada competencia, ¿no? Entonces, claro. ¿Por qué? Porque la experiencia permite, porque eso es algo que se repite, no sé, como un círculo, estás en un bucle, donde un día sabes que vienen los jugadores, llegan el lunes y el miércoles ya tenemos que jugar, o el jueves tenemos que jugar. Entonces, en ese tiempo tienen que sacar el mejor provecho y no es precisamente entrenando, sino pues compartiendo y introduciendo en cada uno de los jugadores y en el colectivo el concepto que quiere pues que va de la mano del trabajo táctico, por supuesto, porque lo que se puede hacer es calentamiento y trabajo táctico. Y entonces... físico no, porque físico no hay tiempo para... No hay tiempo, que usted lo único que puede hacer es calentar a los jugadores para que el entrenador tome la decisión más correcta para esos momentos, dependiendo del rival, dependiendo de los jugadores que usted tenga, dependiendo de su modelo, de su concepto, de su idea de juego. Todo eso tiene que ver con un entrenador de selección. Es difícil encontrar entrenadores de selección. Por eso, como usted ve, que en los grandes clubes, las grandes selecciones, están utilizando, cuando el entrenador de la selección se va, el que sube, el que asciende, es aquel que fue asistente posiblemente de ese entrenador, claro, en esa selección. Que fue como pasó en Alemania cuando se fue Klinsmann, subió Lowe. Claro, Argentina, el entrenador de Argentina era asistente de no sé, no me recuerdo el nombre ahora. Sí, él era el asistente, no sé si fue con Sampaoli, no. Con Sampaoli, sí, fue el asistente de Sampaoli, sí, él lo dejó. Afortunadamente Argentina tenía una persona ahí que no le dan muchos
méritos. trascendencia, méritos en este momento, que era Menotti. Menotti fue el que eligió o recomendó que Scaloni sea el nuevo entrenador de la selección, que tuvo muchísimos problemas, insultos, agresiones, Sí, de todo pasó. de todo. Pero Menotti fue el director deportivo de esto. Sí, el director deportivo, sí. Entonces, cuando termina su periodo Sampaoli y Scaloni era asistente era parte, mejor dicho, vamos a decir, del parte cuerpo técnico. del cuerpo técnico de la selección. Él decidió quedarse por insinuación de Menotti, que Menotti, pues, unos lo pueden cuestionar, otros podemos hablar maravillas de él, pero tiene experiencia y por su propia experiencia tomó esa decisión, yo creo que la más sensata, a pesar de que el periodismo argentino es difícil, es complicado. Sí, es complicado. No se contenta fácilmente. Sí, es sicario, va matando jugadores y entrenadores sin asco. Entonces, y ahora pues están los resultados, ¿no? Él fue campeón de la Copa América y es campeón del mundo. O sea, otro caso, logrado 2 títulos que ningún otro entrenador logró en Argentina. Sí, claro. Y también quedó campeón de la Supercopa. La Supercopa, lo mismo pasó Europa en Alemania, pasó en Francia y va pasando. Y seguramente, porque ya se dan cuenta que no se puede andar escogiendo entrenadores de clubes. El otro día Portugal le ofreció la selección de Portugal, le ofreció la selección a Mourinho. Y Mourinho dijo, te agradezco mucho, pero yo no, ese no es mi espacio. Sí, es un buen punto. Mourinho, que ha sido destacadísimo, un entrenador reconocido, ¿no? Y que podría ser para él como un descanso estar en la selección, porque ahí se trabaja cada cierto tiempo, no está todos los días en el mismo baile, aunque siempre se está pensando en las cosas que se podrían hacer. Y entonces él decidió, no, porque a él le gusta la adrenalina de todos los días, de cada domingo, de cada semana, enfrentarse al periodismo, enfrentarse al jugador, enfrentarse a la hinchada cada semana. Eso solamente quizás nosotros podemos hablar, porque yo por lo menos de todo lo que he vivido, pues yo siento que así es, porque yo he sido entrenador de equipos, también un corto tiempo de la selección nacional, pero he sido entrenador de selecciones menores también, de sub 16, de sub 17, de sub 20, de sub 23 de selección mayor. Y entonces Ecuador, para no quedarnos aquí en esta cuestión, en este tema, tiene que necesariamente buscar un entrenador que tenga experiencia de selecciones. Profe, una pregunta, ¿qué es mejor? O sea, no digamos qué es mejor, ¿qué es preferible en este momento? La línea colombiana, que tuvimos al Bolillo, a Luis Fernando Suárez, al profesor Rueda, o la línea argentina de Gustavo Quintero, ahora Gustavo Alfaro, aunque son diferentes cada uno, porque obviamente cada uno de esos entrenadores son diferentes, pero deberíamos de buscar, porque no creo pues, que aquí en América Latina podamos buscar entrenadores peruanos, ni chilenos, peor con el lío que veo con Chile, con que estuvieron atrás nuestro, con el caso de Byron Castillo. Claro, uruguayo quizás, no sé. Y de ahí pare de contar que yo lo vea en América Latina, o sea, de entrenadores como para la selección. Bueno, yo, desde mi punto de vista, el perfil del entrenador, el entrenador no tiene que ser de ninguna línea, ¿no? Tiene que ser de la línea que le favorezca a Ecuador. A los jugadores de Ecuador. A los jugadores, a la selección de Ecuador. A la selección, no vamos a dirigir, él no va a dirigir a los argentinos, ni a los chilenos, va a dirigir a los ecuatorianos. Y entonces, va a dirigir una selección joven que también ya en el mes de junio, en junio empieza la eliminatoria ya, ¿no? Me parece, ¿no? En junio, sí, en junio ya empieza. Y se juega una Copa América en medio. Ya para esa fecha, los jugadores siguen siendo jóvenes, entonces tienen que tener, mire, yo creo que el mayor prestigio o lo mejor que hizo Alfaro, y por eso se ganó este prestigio, fue
que él fue un gran comunicador. Correcto. Él pero llegó, dentro de la selección dentro y de la afuera selección. también. Dentro de la selección. Yo creo que él, yo nunca lo escuché con la selección, pero sí con los jugadores, pero sí lo escuché en muchísimos espacios hablando y me parecía un jugador o un entrenador que es capaz de llegar a los jugadores con su discurso. ¿No? Es verdad lo que usted dice. Porque cuando no se puede entrenar, para hacer todo lo que uno quiera, cuando no se puede experimentar todo lo que uno quiere, entonces le queda al entrenador esta posibilidad, la de ser un gran comunicador, o sea, llegar fácil, convencer a los jugadores, a los futbolistas de que lo que él les está ofreciendo es lo que los va a hacer triunfar. Entonces, yo veo que pues Gareca es un entrenador de selección, él estuvo en clubes, pero en los últimos 12 años, creo, pues ha estado en la selección peruana. Claro, ha estado largo. Pero no es igual. De todas maneras, pues yo tengo mis dudas, aunque si la selección elige al entrenador que decida, pues tendremos que apoyarlo. O sea, no podemos estar criticando después de todo eso, ¿no? Pero mientras no se elija, sí nosotros podemos decir, hey, tengan cuidado a quién contratan, ¿no? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Una cosa es Perú o Uruguay o Argentina, otra cosa es Ecuador. Ecuador es un país, es un equipo de fútbol que es muy físico, que los jugadores tienen un excelente técnico, pero es muy físico. Entonces, muy físico. Entonces tienen que aprovechar esas condiciones. Hay entrenadores, por ejemplo, muchísimos entrenadores que anteponen cualquier cosa y dejan de lado esa parte, ¿no? Y sucede que el jugador ecuatoriano es un jugador por naturaleza, por genética, muy rápido, muy potente, tiene habilidad, pues no esa habilidad que nosotros queremos en otros jugadores, pero no tiene una estrella no tiene, ¿no? Que sobresalga, ¿no? Entonces un equipo compacto que juega como equipo. Compacto. Y entonces encontrar un entrenador que se adapte a las características de esos jugadores, de ese equipo. Ecuador, si usted se pone a elegir, mire a Argentina. Argentina tenía un par de jugadores que eran sobresalientes del resto. El resto era un equipo de lucha, de correr, de estar permanentemente defendiendo su arco, defendiendo su media cancha. Entonces Ecuador es un equipo de esos y no tenemos pues a Messi, ¿no? Qué pena, ¿no? Claro, entonces mientras no aparezcan algunos sobresalientes jugadores, nosotros tenemos que seguir buscando entrenadores que se adapten a las características de nuestros jugadores. Y ahí es donde puede ser que le acertemos, puede ser que le acierte la federación como lo acertó con Alfaro. Con Alfaro, porque lo de Alfaro fue un hallazgo. Alguien le recomendó y lo recomendó y fueron con él porque también era todo apremiante y todo. Ahora hay tiempo. Claro, cayó una semana, 10 días antes, vino de la eliminatoria. Y otra vez tenemos el mismo problema de antes, ¿no? La mayoría de las selecciones de Sudamérica tienen entrenadores y nosotros no tenemos. Entonces ya vamos dando ventajas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los entrenadores se van ocupando y ya no queda mucho, ¿no? Entonces hay que andar rápido y hay que ser certeros en la elección. Una consulta en la parte final. Ya en sí, en el equipo, nos queda la preocupación de Ecuador, de la tricolor, en la parte de la delantera, porque sin Ener Valencia, que seguramente sí llegará a la Copa América el próximo año, pero si es que llegamos a clasificar al Mundial, que ojalá sea así, difícil en 4 años que siga en este nivel o que siga incluso compitiendo, Ener. Entonces, ¿qué hacemos en esa parte de la delantera de Ecuador? Bueno, ese es un problema que una vez en la vida de nuestra selección tuvimos mucho, ¿no? Eso fue cuando clasificamos al primer mundial. Delgado, Paviedes, Tenorio. Tenorio después. Para Alemania.
teníamos jugadores, teníamos delanteros, pero no solo delanteros, teníamos goleadores. Goleadores. Sí, porque una cosa es tener delanteros y otra cosa es tener goleadores. Y Ecuador tenía goleadores. Tenía dos goleadores que fueron Claro. símbolos de Ecuador. Recién hace poco, Ener Valencia superó a Agustín Delgado como goleador. Y Caviedes pues, fue uno de los grandes goleadores del fútbol ecuatoriano. Una pérdida lamentable que no siguió una carrera profesional en nivel alto, ¿no? Pero bueno, él fue un gran goleador, un gran goleador. Y después vino Carlos Tenorio. Y entonces ahora, pues, se han ido esfumando, pues, por efectos de la edad. Y solo nos queda Valencia. Pero Valencia ya está al final de su carrera. Yo creo que va a ser difícil que llegue al 26. Yo creo que va a ser difícil que llegue. Y si llega, pues, difícil que lleguen en perfectas condiciones, o sea, extraordinario, cosa que dudo mucho. Y después tenemos aquí, vamos a ver, tenemos algunos delanteros que lamentablemente por una razón u otra pues no han logrado consolidarse, ¿no? Tenemos a Campana que fue, no podemos descartar, yo no sé por qué lo descartan a Campana. Campeón, así es, no hay que descartarlo, no hay que descartarlo. Campeón goleador del sub-20 anterior. Correcto. Él ha pasado por varios equipos, ha logrado experiencia posiblemente y ahora donde está, no sé, en el Internacional Miami. Ahora lo han renovado y ya está. Y convirtió muchos goles el año pasado. Digamos, no muchos, pero convirtió goles. Sí. Lo mismo que Jordi Caicedo, que no fue convocado finalmente a la selección para el Mundial. Entonces son jugadores que hay que seguirles dando oportunidades. No se puede despreciar porque si miramos hacia atrás, pues no vemos un nuevo goleador. Y eso es peligroso porque se puede jugar bonito, se puede correr bastante, se puede hacer muchísimas cosas dentro de la cancha, pero si no tiene quien meter los goles, pues no nos sirve de nada todo ese esfuerzo. Claro. Sí. Todo se gana con goles. Allí. Y entonces es difícil. Vamos a ver ahora en la selección sub-20, va a jugar, empieza hoy su andadura para defender el campeonato sudamericano ganado el año antepasado. Vamos a ver si ahí encontramos a alguno que surja. Que sí, que aparezca y que puede darnos la esperanza de reemplazar a aquellos que ya no van a estar para las próximas, el próximo Mundial. Yo creo que vamos a clasificar al Mundial. Eso antes era más difícil, ahora se está facilitando porque los cupos han aumentado, etcétera. Pero para todo necesitamos jugadores goleadores y a mí me preocupa muchísimo esa parte, ¿no? Pero me preocupa más el hecho de que en el fútbol ecuatoriano pues son pocos los equipos que usan a ecuatorianos como delanteros. Ahora con el aumento de 8 jugadores extranjeros en sus plantillas, la mayoría son delanteros, y entonces va a haber menos posibilidades para aquellos chicos de 18, 17, 18, 19 años que empiezan una carrera. Entonces vamos a ver, ojalá que no perjudique a ningún jugador el hecho de ser ecuatoriano jugando en la Liga Pro, porque pues la competencia va a ser muy dura. Por ahí alguien dijo que entre un extranjero de cualquier nacionalidad que sea bueno y un ecuatoriano que sea bueno, pues el ecuatoriano jugará, ¿no? Eso no depende de nosotros, eso depende de los entrenadores. Depende, ¿no?, de cada entrenador. Sí, claro, depende de cada entrenador. Entonces todo esto se complica, ¿no? Se complica por el hecho de la formación, formar jugadores para que después no jueguen. Las divisiones menores de los clubes se debilitarán, esperemos que no, pero creemos que se va a debilitar mientras no le den la importancia que merecen los jugadores de divisiones menores. Estamos viendo que solamente de Independiente en la selección sub-20 hay 8 o 9 jugadores. Podría ser que los 9 sean titulares, o sea que le estamos dando a un solo club la responsabilidad de formar jugadores para las selecciones nacionales. Es verdad. Los técnicos de la selección sub-17, sub-20, es
me parece que es muy importante quienes sean, ¿no le parece, Palillo? Por supuesto, ahí, es decir, yo creo que hace falta más entrenadores en las selecciones. Ahí tiene un director técnico, un asistente y un preparador físico. Necesita más gente en la selección trabajando con delanteros, con defensores, con mediocampistas. Deberían hacer unos cuerpos técnicos más grandes. Eso era en el pasado, nosotros podíamos estar dirigiendo y no tener ni un asistente al lado. Pero claro, hoy necesitamos hasta 10 personas que estén cerca de nosotros porque hay tantas cosas que se le escapan al entrenador. Y entonces necesita el entrenador de la selección necesita más entrenadores cerca. Yo sugeriría que la Federación Ecuatoriana de Fútbol tenga más entrenadores en las selecciones nacionales, no solamente el director técnico, el preparador físico y quizás un asistente. Debe tener entrenadores, por ejemplo, para trabajar con delanteros, como otros para trabajar en la parte táctica, otros para trabajar con defensores. Ya debe avanzar en la individualización del entrenamiento, en buscar, si hay buenos defensores, pues buscar algún defensor que tenga experiencia, que les ayude a crecer más rápido, porque pues hoy en día pues el tiempo ya como que se acorta, los jugadores tienen que salir más rápido al fútbol profesional. Antes esperábamos hasta los 22, 23 años y decíamos que éramos jóvenes, ahora ya empiezan a los 17, entonces para eso se necesita un trabajo más ponderado en las selecciones ecuatorianas, porque eso es lo que hacen muchos clubes del mundo. Claro, no tienen claro. Los cuerpos técnicos, a veces hay más gente del cuerpo técnico que jugadores. Entonces, pero Ecuador todavía está en esa de no tener más que un entrenador pero que Gustavo Alfaro, Gustavo Alfaro, digo, dentro de la selección de mayores sí tenía su cuerpo técnico, pero, sí, tenía un cuerpo técnico más grande. En efecto, para las inferiores es diferente, o sea, debería de ser uno para la sub-20, uno para la sub-17, así, ¿no? Sí, un entrenador, pero también varios. Con su equipo, con su equipo. Un equipo de trabajo de por lo menos unos 8 o 10 miembros. Claro, pero, no ahí pueden ser ecuatorianos, pues, ¿no le parece? Por supuesto, eso, y ahí le dan oportunidad a todos aquellos entrenadores. Tienen la Federación Ecuatoriana tiene un instituto donde cada año se gradúan entrenadores. Hay una cantidad de entrenadores que se graduaron hace poco, donde yo vi allí a Iván Hurtado, a los Cubis, a una cantidad de exjugadores que son muy jóvenes y que podrían empezar allí ayudando a los entrenadores de la selección. Por ejemplo, yo creo que Célico debería volver a la selección, mire, coincidencia, lo mismo dijo Carlos Sevilla, que debería volver Célico, que lamentablemente salió y por un paso efímero en Barcelona, ¿no? Sí, pero con muchas personas a su lado que lo ayuden, ¿no? Que él sea como un gerente de su selección, un manager, y que trabaje con programas para que cada uno desarrolle o trabaje su parte, como debe ser, ¿no? Pero no sé la federación qué estará pensando en estos momentos, si realmente les interesa tener selecciones menores fuertes o selecciones menores frágiles, solamente con el aprendizaje, la enseñanza o con lo que Independiente del Valle les ofrece. Yo creo que debería ir más allá la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no? Debería ir más allá. Siendo muy respetado lo que ellos hacen, pues yo creo que otros clubes deben también trabajar para diversificar también esto de cuántos jugadores van por clubes a las selecciones menores, y no porque no tienen calidad, solamente con calidad, por supuesto, pero si Barcelona no tiene, si Emelec no tiene jugadores, si Liga de Quito no tiene, si Universidad Católica, Aucas no tienen, significa que todo el fútbol menor va a ser propiedad de Independiente del Valle. Claro, eso es un muy buen punto, porque la verdad es que está tan bien organizado Independiente del Valle y está tan bien estructurado, y por otro lado tiene los recursos, no solo por los directivos que están ahí, sino porque ya los jugadores que vende y todo,
que hay una diferencia abismal que cada vez va a ser mayor entre Independiente y cada vez va a ser mayor, según lo que me explican, ¿no? Claro, se va a agrandar, la brecha con los otros equipos se va a agrandar, porque Independiente del Valle, pues con 4 o 5 jugadores que juegan en su equipo de primera, le es suficiente, porque esos 4 jugadores o 5, ellos saben si tienen edad de selección sub-20, van a estar en la sub-20, ellos los hacen jugar. Y en cambio, los equipos como los nuestros aquí en Guayaquil, pues es difícil que un jugador de 18, 20 años sea titular. En Barcelona Bemelec es difícil porque hay ni en Liga de Quito tampoco. Y en los otros equipos también, no solamente en Barcelona Emelec, en Liga de Quito tampoco lo van a poner titular. Es difícil que a los 18 sea titular y que le den la confianza para seguir jugando hasta que explote ese jugador, ¿no? Independiente hace eso. Independiente tiene toda la razón, Carlos Torres Garcés, interesantísimo. Y ahí están los títulos de Copa Sudamericana. Los títulos, prestigio, el dinero que les permite poder multiplicar ese trabajo, mejorarlo cada día. Buscar jugadores por todo el Ecuador y llevarlos a sus instalaciones, y allí, porque Independiente no es un club formador, es un club de desarrollo. Llegan desarrollo. Y de desarrollo, no es de formación. De formación, los jugadores se forman en las escuelas, en las academias, incluso en los clubes nuestros, en los otros clubes se van formando, pero Independiente con su capacidad de personal que tiene, de andar buscando jugadores por todos lados, pues los van convenciendo y los van llevando. Jugadores que empiezan en Barcelona, en Emelec, en Liga de Quito, en Aucas, donde usted quiera, en alguna academia, alguna escuela, se lo llevan, y de repente aparecen 4 o 5 jugadores nuevos y todos dicen, pues eran de Independiente. No, Independiente los busca a cierta edad. Claro, son cazatalentos, los llevan y los desarrollan, como bien dice Carlos Torres Garcés, el Palillo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a estar pendientes de este tema que es tan importante para el Ecuador. Realmente vivimos hace poco, 2 meses, una semana fabulosa, semana y media, con esa actuación que fue muy recordada, que no se pudo concretar lamentablemente en el último partido con una muy buena selección como la de Senegal, pero que todos creemos y tenemos la esperanza de poder llegar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, sabiendo de lo difícil que es llegar y luego de lo difícil que es también participar y tener una gran actuación. Pero ese es el reto, ¿no le parece? Sí, de aquí en adelante ya, afortunadamente para todos, el listón quedó muy alto. Y eso para nosotros es bueno, porque los jugadores saben dónde dejaron a la selección desde el punto de vista del futbolístico. Por una semana fuimos la sensación del Mundial. Luego, pues ya, como usted dice, pues lamentablemente nos quedamos. Pero hay un material humano, hay un recurso, hay un talento humano extraordinario que hay que saber aprovechar. Y para eso hay que contratar un entrenador que responda a las exigencias de esos talentos. Totalmente de acuerdo. Gracias al profesor Carlos El Palillo Torres Garcés en este día del personaje del viernes, programa se reprisa mañana a las 9 de la mañana y el día domingo a las 7 de la mañana. Nos vamos a despedir, además inicia este fin de semana, como bien decía Carlos, el sudamericano sub-20, el cual Ecuador es el campeón reinante. Así que vamos a ver, ojalá repitamos esa actuación. Nos vamos a la pausa en el sistema de emisoras Atalaya. No se olviden que estamos por Facebook Live, Radio Atalaya C80M, y en nuestro canal de YouTube, Radio Atalaya 75. Ya regresamos luego de la pausa con la programación regular.